¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la fisiopatología de la diabetes. Y es que, aunque la tipo 1 y la tipo 2 terminan en lo mismo, la hiperglucemia, el camino para llegar ahí es completamente diferente. Vamos a desglosar esas dos rutas porque entender ese contraste es clave para la práctica clínica diaria. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con el punto en común, la hiperglucemia. Luego nos vamos a la historia de la D1, esa destrucción autoinmune. Después pasamos a la DM2, con su resistencia y agotamiento. Y al final comparamos todo y vemos qué significa esto para el tratamiento. Ok, todo arranca aquí. La hiperglucemia crónica es, digamos, el escenario donde se desarrollan ambas enfermedades. Es el qué antes de que nos metamos a fondo en los distintos porqués. Hay que pensar en la hiperglucemia no solo como un síntoma, sino como el destino al que llegan dos caminos patológicos totalmente distintos. Es el daño que vemos, el que nos obliga a mirar hacia atrás y entender de dónde viene todo. Muy bien, hablemos de la diabetes mellitus tipo 1. Aquí la cosa es muy directa, casi como una película de acción. Es un ataque del propio sistema inmune contra el páncreas, un verdadero golpe de estado. El mecanismo es, en esencia, un error de identificación. Los linfocitos T autorreactivos, junto con autoanticuerpos como los anti-Hate, básicamente se confunden y marcan a las células beta, nuestras fábricas de insulina, como un enemigo que hay que eliminar. Esta cascada de eventos es progresiva y, muy importante, irreversible. Todo empieza con una predisposición genética, luego algún factor ambiental le da el empujón, y el resultado es la aniquilación casi total de las células beta. O sea, en la DM1, la batalla en el páncreas ya se perdió. Lo que queda es manejar las consecuencias. El resultado final, una deficiencia absoluta de insulina. Simplemente no se produce. Y las consecuencias de no tener insulina son inmediatas y severas. La glucosa, claro, se queda atrapada en la sangre porque no tiene cómo entrar a las células. Pero además, el hígado, sin el freno de la insulina, se pone a producir todavía más glucosa. Este descontrol no solo causa la hiperglucemia, sino que dispara la cetogénesis, y de ahí viene el altísimo riesgo de cetoacidosis diabética. Perfecto. Ahora cambiemos de escenario y hablemos de la diabetes mellitus tipo 2. Aquí la historia es mucho más lenta, más insidiosa. Es una trama de disfunción interna y un agotamiento progresivo del sistema que se va cocinando a fuego lento, por años. A ver, en la DM2 no hay un solo villano, hay dos. Por un lado, los tejidos del cuerpo como el músculo y el hígado se vuelven sordos a la señal de la insulina. Y por otro, las células beta del páncreas se van agotando en su intento de gritar más fuerte para que las escuchen. Es una batalla en dos frentes. Y bueno, ¿quiénes son los responsables de esta resistencia? Pues los sospechosos de siempre en la clínica, ¿no? La obesidad visceral es la protagonista, liberando adipocinas proinflamatorias y generando lipotoxicidad. A eso se le suma la genética, el sedentarismo y, claro, el propio envejecimiento. Aquí pasa algo muy interesante al principio. Para tratar de vencer esa sordera de los tejidos, el páncreas se pone a trabajar horas extra. Las células beta empiezan a producir insulina a lo loco, generando una hiperinsulinemia compensatoria. Y esto funciona por un tiempo. Logra mantener la glucosa a raya, enmascarando el problema de fondo durante años. Pero claro, este sobreesfuerzo no es sostenible. Clínicamente, una de las primeras alarmas que suena es que se pierde la primera fase de secreción de insulina. Ese pico rápido de insulina justo después de comer desaparece. La consecuencia, la glucemia postprandial, se empieza a disparar. Es la primera grieta visible en el sistema. Bueno, llegó el momento de poner estas dos historias una al lado de la otra. A pesar de que vienen de lugares tan distintos, vamos a ver cómo las dos terminan, inevitablemente, en el mismo lugar. Esta tabla lo resume todo perfectamente. En la DM1, la palabra clave es destrucción, que nos lleva a una deficiencia absoluta. En la DM2, la palabra clave es resistencia, que con el tiempo lleva a una deficiencia relativa. Y esto explica la clínica. La DM1 debuta de forma aguda, a veces dramática. La DM2, en cambio, tiene una evolución lenta, progresiva, silenciosa.
Y ahora, la pregunta del millón. ¿Para qué sirve saber todo esto? ¿Cómo se traduce este conocimiento fisiopatológico tan profundo a la realidad de la consulta, del día a día? Pues importa, y mucho, porque el mecanismo dicta el tratamiento. Es así de simple. En la DM1, si no hay producción de insulina, el tratamiento es reponerla. No hay opción, es insulina exógena desde el primer día. En cambio, en la DM2, el enfoque es escalonado. Primero intentamos vencer la resistencia y ayudar al páncreas que queda, y solo cuando ese agotamiento es muy avanzado, recurrimos a la insulina. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta clave para la práctica clínica. Si entendemos también la raíz del problema en cada tipo de diabetes, ¿cómo podemos usar ese conocimiento para intervenir antes, para ser más precisos y, ojalá, cambiar el curso natural de la enfermedad? Ahí está el verdadero reto.